Hola, bienvenidos a una nueva exposición del curso de Circuitos Integrados Analógicos. En esta lección estaremos exponiendo sobre circuitos osciladores. Mi compañero, Randy Cordero, Gladys Arias. Andy Corrales, José Portugués. y Adrián Castro. ¿Listos? Gracias. Para iniciar, hablaremos de modo general sobre los osciladores. ¿Cuáles osciladores utilizaremos? Utilizaremos circuitos osciladores de retroalimentación RC. Bien, hablaremos del oscilador de puente de Wien, oscilador de corrimiento de fase y oscilador en forma de doble T. De modo general, ¿qué entendemos por un oscilador? Un oscilador es un generador de señales. Al ser un generador de señales, le atribuimos las características de una señal. ¿Cuáles son las características de una señal? Bien, una señal posee una onda periódica, es decir, que se repite constantemente en el tiempo. Posee una forma de onda, las más comunes, senoidal, cuadrada y diente de sierra. Una frecuencia, número de ciclos que se ejecutan en el tiempo y una amplitud, su valor pico o su valor pico a pico. Finalmente, también podemos mencionar una característica que es el ciclo de trabajo. Ahora bien, podemos decir, genera una señal periódica a la salida, sin contar con una entrada periódica. Debemos de tener claro esta característica. Un oscilador siempre tendrá una excitación en su entrada y a su salida tendrá una señal senoidal, una cuadrada, una diente de sierra, periódicamente, sin necesariamente tener en su entrada una excitación del mismo nivel. Seguido, los osciladores se clasifican en dos tipos, comúnmente: realimentación y relajación. Bien, nosotros en este tema pondremos los de realimentación. ¿Qué se puede decir de un oscilador con realimentación? Bien, realimentación quiere decir que el efecto de la salida se acumula en la entrada. Entonces, la salida se devuelve a la entrada y va sumando a nuestro amplificador. O podemos decirlo popularmente como retorna una fracción de la señal de salida hacia la entrada. Bien, en un circuito oscilador de realimentación tendremos dos cosas. Tendremos nuestro amplificador, tenemos nuestra red de realimentación que tendrá presente un circuito de atenuación más el cambio de fase. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos circuitos en fase y fuera de fase. Entonces, algunos tendrán un desfase y otros no. En el caso cuando exista un desfase en nuestro circuito, el encargado de volver el circuito en fase o de desfasarlo 0 grados será el circuito de realimentación, que debe contar con una red de atenuación y un cambio de fase. ¿Para qué? Para que devuelva nuestra señal a su nivel de entrada y continúe la realimentación. Bien, el otro tipo de circuitos osciladores los nombramos como relajación. Utilizan un circuito de temporización, es decir, son dependientes del tiempo totalmente. Normalmente genera una señal cuadrada o aquella que no sea cuadrada. Eso, o mejor dicho, esta señal cuadrada es generada por su dependencia del tiempo. Ahora bien, ya mencionado las características generales de un circuito oscilador y sus tipos, debemos de saber cuáles son las condiciones para que un circuito oscilador funcione. Su desfasamiento debe ser cero. Ya vimos anteriormente que cuando existe un desfasamiento, debe haber un circuito de realimentación que vuelva a su desfasamiento cero o nulo. Una ganancia de voltaje unitaria, es decir, 1, alrededor de la realimentación. Ya vamos a entender un poco mejor. ¿Cuál es la condición de ganancia del voltaje para el inicio de un oscilador? Una ganancia mayor que 1. Pues si su ganancia es igual a 1, nunca podrá oscilar y será constante y no funcionará. Entonces, ¿qué podemos entender en esta gráfica? En un tiempo inicial tenemos una excitación, ya sabemos que no necesariamente tiene que ser periódica para que produzca una señal periódica. Y en un determinado tiempo, anterior a eso, su ganancia debe ser mayor que 1. ¿Para qué? Para que nuestro circuito oscile.
Y después de ese determinado tiempo, su ganancia debe ser unitaria, es decir, 1, y mantenerse su nivel constante. Bien, ya conocemos las características, ya sabemos para qué funciona y cuáles son los tipos de los osciladores. Ahora bien, ¿para qué funciona un oscilador? Es un circuito electrónico que interactúa en el tiempo, ya lo sabemos, como los circuitos de relajación. ¿Qué hacen variar? Hacen variar parámetros eléctricos. ¿Cuáles? Los que ya conocemos comúnmente, una carga, un voltaje, una corriente. Como funciona como una señal periódica, será una variación periódica. Y como tiene una ganancia unitaria, será estable en el tiempo. Son la base de la comunicación. Todo lo que conocemos en la comunicación y sus aplicaciones derivan de un circuito oscilador. Las comunes que conocemos son radio, televisión, teléfonos móviles y radares. Ahora bien, es importante saber cómo simular estos circuitos. El simulador común que utilizamos es Multisim. A veces simulamos ciertos circuitos osciladores y no funcionan. En este ejemplo menciono el circuito oscilador de corrimiento de fase. Presenta dificultades en el arranque. Entonces colocamos un interruptor para provocar un voltaje pico para iniciar las oscilaciones. Esto se requiere en el circuito real, no se requiere en el circuito real. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de simular un circuito oscilador, al ser ideal, el circuito en la simulación no tiene una oscilación por sí sola. Como en un circuito real, su oscilación inicia en el cambio de temperatura en sus componentes, a la hora de la simulación no encontramos ese cambio de temperatura, pues no existe, y debemos excitarlo con un pequeño cambio de voltaje en la entrada. Bien, los parámetros que nos deben interesar al momento de diseñar un circuito oscilador son los siguientes: una frecuencia, la frecuencia a la que trabaja nuestra señal, un margen de sintonía, una frecuencia ajustable a la que va a trabajar nuestra señal, una potencia de salida y rendimiento, es importantísimo. Ese rendimiento es el cociente entre la potencia de la señal de salida y la potencia, o mejor dicho, la ganancia de potencia. El pulling, variación de frecuencia de oscilación a la carga. Pushing, variación de frecuencia del oscilador al variar la tensión de realimentación, y deriva con la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Variación de la frecuencia del oscilador a variar la temperatura de trabajo. Ruido de fase, ¿qué tanto o qué tan buena fidelidad me proporciona la señal? Estabilidad de la frecuencia a largo plazo durante la vida del oscilador. ¿Qué tan constante será su entrega de frecuencia durante el trabajo del oscilador? Bien, estos parámetros son importantes a la hora de diseñar un oscilador y verificar nuestro funcionamiento del circuito. Como aplicación total a los circuitos osciladores, en la siguiente clase los podría mencionar, pero a modo general decimos oscilador local, oscilador de audio de frecuencia, generadores de barrido y detector de metal. Bien, ahora los dejo con mi compañero José Portugués. Ha sido un gusto. Buenas tardes, mi nombre es José Portugués y hoy les quiero comentar sobre el oscilador puente de Wien. Quiero fragmentar mi exposición en 3 partes. La primera, Max Wien, su inventor, y el puente de Wien. Después, el oscilador puente de Wien y por último, ejemplos. Este señor que está acá es Max Wien. Nacido en 1866, desde temprana edad mostró gran interés por la física. En 1888 se integró a la Universidad de Jena en el estudio de la alta frecuencia. En 1891 inventó el puente de Wien, que más adelante les explicaré de qué se trata, y falleció en Alemania en 1938. Este que ven acá es el puente de Wien. Son 4 resistencias, 2 capacitores y una entrada. Esta es la fundamentación matemática. El balance del puente se obtiene cuando R2 entre R4 es igual a R1 entre R3 más C3 entre C1. Quiero que nos
pensemos un poco en 1891, donde muchas cosas eran inciertas que conocemos hoy día. Por ejemplo, los valores que arrojan las inductancias, los capacitancias, todo eso era desconocido. Entonces, este señor Max inventó el puente de Bien para poder comparar un dispositivo desconocido con una inductancia conocida. Entonces, lo acercaba el tipo del puente a una inductancia y se podía conocer. Estos son los términos reales del circuito, cuando son que tienen que R2 tiene que ser igual a R1 por R4 entre R3, y a su vez tiene que ser igual a R4 por C3 entre C1. Esa es la fundamentación matemática. Ahora, los términos imaginarios son que W por C3 por C1 por R1 por R4 tiene que ser igual a R4 por entre omega C1 a R3. Y por último, la frecuencia de oscilación está dada por F igual a 1 entre 2pi por RC. Este es el oscilador puente de Bien. Un año después de que él falleció, a William Hewlett, uno de los fundadores de Hewlett-Packard, se le ocurrió utilizar este puente de Bien para fabricar un oscilador. Igual, 4 resistencias, 2 capacitores o un amplificador operacional. Con un pequeño detalle, es que sin necesidad de excitar la entrada, bajo ninguna fuente, puede obtener ondas sonidales en la salida siempre que lo necesite, según la configuración que usted ocupe para una amplitud y frecuencia requeridas. Este es el modelo matemático para el oscilador puente de Bien. Ahora para acá. Tenemos la suma de estas impedancias y el paralelo de estas impedancias. Entonces, si tomamos esto como C2, permiso, tomamos esta parte como C2, y esta parte como C1, una vez que tenemos estas dos impedancias, tenemos aquí en el voltaje, en la patilla no inversora, que Z1 entre Z1 más Z2 sería el voltaje que se encuentra por acá. El voltaje que se encuentra por acá sería igual al universo de tensión, donde R1 entre R1 más R2 sería esto. Entonces, el criterio matemático de Barkhausen lo que indica es que la salida es igual a la ganancia por la diferencia de las patillas de tensión. Entonces, si estos dos, es lo que hace es un despeje por acá, y lo que dice es que si estos dos, el voltaje en este, el voltaje en este, son iguales, entonces, al implicar las dos condiciones de que estas dos son iguales, la frecuencia de corte va a ser igual a la del puente Bien, que es 1 entre 2pi por RC. Además, de que para que esto se logre, R2 tiene que ser igual a 2 veces R1. Que esto sería, la primera sería la frecuencia de corte, y la segunda sería la ganancia del amplificador igual a la atenuación del filtro. Ahora vamos a ver esto en la práctica, o sea, en la simulación. Tuvimos unos inconvenientes ahí con la cámara, pero ahora vamos a continuar con la simulación. Entonces, este es el circuito del oscilador de puente de Bien, como ven ya con valores reales, igual los mismos capacitores, las mismas resistencias, y vamos a ver su salida en el osciloscopio. Les había dicho anteriormente que uno puede configurar el amplificador para dar su salida según lo desea. Entonces, depende, yo puse un potenciómetro acá, tirando a la salida, para regular la amplitud y la frecuencia de la onda que yo necesito. Entonces, ahorita está en 55% de 4.7 kiloohmios. Entonces, está dando un voltaje de 3.2 voltios. Y como ven, ahí va la onda. Entonces, ahora traten por favor de observar cuando muevo el osciloscopio.
a este caso a un 35%. Pueden ver cómo se reduce la onda en amplitud y además en frecuencia. Además de su voltaje se redujo a 1.63 voltios. Ahora pasemos a otro valor, 75%. Vemos como hubo un cambio brusco en la amplitud de la superior de brincar del 35% a 75%. Entonces, en este caso, tenemos 14.1 voltios de salida, que ya es mucho más grande que el anterior, que el 20%. Entonces, ahora veámoslo al 100%. Al 100% se reduce un poco el voltaje. Esto es porque alcanzan los niveles de saturación, entonces serían 14 voltios dependiendo de la alimentación. Pero como pueden ver, y mi objetivo de explicar esta simulación era ver la variación de la onda de salida, que siempre se mantiene segmental sin importar la resistencia que le pongamos de salida, pero su amplitud y frecuencia cambian según el valor que le demos. Entonces veámoslo una vez más al 10%. Como ven, al 10% se reduce drásticamente la amplitud. Y de nuevo lo brincamos al 100%. Este brinco lo que hace es una variación de voltaje y de amplitud. Entonces, esto sería todo por la simulación. Voy a seguir con la exposición. Por último, quiero hablar de las aplicaciones. Como siempre el profesor nos indica, debemos hablar de las aplicaciones ingenieriles, dado que este es un curso práctico. Entonces, una de las principales aplicaciones es el analizador de señales, o el osciloscopio que nosotros conocemos. También, un medidor de frecuencia de audio, como dijo el compañero, también se puede utilizar para audio. Aplicaciones electrónicas de baja frecuencia y por último, un generador de señales de audio comercial. De ahora en adelante, mis compañeros Gladys y Andy les explicarán más sobre los osciladores. Andy, a mí nos corresponde hablar sobre osciladores de corrimiento de fase. Bueno, primero que todo, un oscilador de corrimiento de fase utiliza una tapa inversora y otra de filtros. Más adelante hay dos tipos, entonces mi compañero explicará uno y yo explicaré los otros. Bueno, tan solo lo que se puede hablar va a hablar del corrimiento de fase en adelanto, que corresponde al que tiene un desfase de 180 grados. Y lo que tiene es una etapa de retroalimentación, que vamos a sacarla, bueno, se ve claramente aquí. Esta etapa de retroalimentación nos da una atenuación, que vamos a calcular, y una frecuencia. Esos son los dos parámetros que mantienen este oscilador. Entonces vamos a continuar para explicarlos. Si nosotros vemos el ejemplo anterior, lo que nosotros ocupamos para calcular en esta etapa de retroalimentación es la ganancia que nos da esta zona. Entonces, si nosotros seguimos y separamos esta parte del circuito y la analizamos por aparte, nos quedamos con esto. Esto nos corresponde a solo tres mallas que podemos calcular muy fácil. Si nosotros vemos, cuidamos esto, para la ganancia es voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que como se puede apreciar acá es tan solo I3 por R, como lo vemos acá, voltaje de salida sería I3 por R entre nuestro voltaje de entrada. Entonces, ¿qué es lo que nos serviría para analizar en este circuito? Claramente, dejar la corriente I3 en términos de nuestro voltaje de entrada. Entonces, siguiendo con esto que dije, acá lo que vamos a hacer es realizar tres mallas para calcular nuestro I3. La primera sería, el voltaje de entrada es igual a I por C más R menos R por I2. Como lo vemos acá, aquí está nuestra primera resistencia, nuestro capacitor, la I1 menos la R I2 que sería por esta corriente de acá y I3 que no nos afecta en esta rama. Hacemos lo mismo con I2, sería
R más C más R, o sea, 2RC por I2 menos R por I3 y R por I1. Esto es igual a 0. Aquí está menos RI1 más 2R, estas dos de acá, más nuestro capacitor por I2 menos R por I3 igual a 0. Y hacemos lo mismo con nuestra corriente I3, que tan solo nos va a quedar la corriente I1 que no nos afecta. 2RC I3 menos RI2. Tenemos RI2 más 2R, esto es igual a 0. Con esto, con lo que vamos a quedar es como podemos resolverlo de forma matricial o tan solo despejando la ecuación, y vamos a llegar a que nuestra corriente I3 va a ser R2 por el voltaje de entrada. Aquí podemos ver que si lo logramos dejar en términos de voltaje de entrada por estos parámetros. Aquí dice R menos uno de los capacitores por 2R menos otro de los capacitores que está al cuadrado menos R al cuadrado por 2R menos otro factor del capacitor menos R al cuadrado menos otro igual. Esto lo que podemos hacer es, ahora que nosotros mantenemos que nuestro, aquí como se pone, que así no se aprecia, pero es voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a R y 3 entre voltaje de entrada, lo que podemos hacer es metemos nuestra corriente I3 acá en la ecuación y podemos ver que esta R nos va a multiplicar a esto, entonces nos va a quedar en un término un R al cubo y se nos van a cancelar los voltajes de entrada, como se puede apreciar nosotros acá adelante. Bueno, acá arriba se ve que ya el factor de R al cubo está y no está nuestro voltaje de entrada. Eso es que se trabajó. También lo que podemos trabajar aquí, como se ve en este ejemplo, es sacar el R al cubo para poder cancelarlo. Entonces nada más tenemos que trabajar estos factores de acá. Unos se nos van a cancelar, otros nos van a querer cuadrar, para llegar al final a este factor de ganancia, que ya sería la ganancia de nuestro sistema. Okay. Como bueno, aquí nada más lo que hicimos fue despejarlo en tanto la parte real y la parte imaginaria de nuestro sistema, porque ya, al tener capacitores tendremos muchos factores. Ok, antes de esto habíamos dicho que nuestro oscilador tenía una fase de 180 grados, y nosotros lo vemos en estas fotos reales, y son 180 grados, nos caería acá. Y esto es puramente real, entonces quiere decirnos que nuestra parte imaginaria es igual a 0. Entonces esto es algo a tener muy en cuenta para el análisis de nuestro el oscilador de corriente en fase, porque gracias a esto podemos calcular la frecuencia muy fácil, porque a la hora de tener una parte imaginaria y saber que tiene que tener un valor de 0 todo este factor, podemos realizar lo siguiente, que sería despejar nuestra frecuencia conociendo que se iguala a 0. Entonces nada más multiplicamos arriba, multiplicamos acá, esto lo multiplicamos, luego lo pasamos a este lado, se nos cancela, nos va a quedar nada más esta parte de abajo, que va a ser 1 a este lado, como se ve acá, dividido entre todos estos factores, que sería, entonces llegaremos al final a que nuestra frecuencia es 1 entre 6 por 2pi al cuadrado por r al cuadrado por c al cuadrado, pero eso es la frecuencia al cuadrado. Si nosotros le aplicamos raíz, vamos a ver que nos queda 2pi por r por c entre raíz de 6, como se aprecia muy claramente. Entonces, conociendo esto, ya podemos ir acá y vemos que nuestra parte imaginaria, para lo que es la atenuación, esto se nos tiene que ir porque tiene que ser 0. Si esto es 0, y ya conocemos, gracias a que esto es 0, ya conocemos esta frecuencia, tan solo será trabajarlo y podemos sacar el factor de detonación tan solo despejando y metiendo esta función. ¿Cómo se realiza en este ejemplo acá? Aquí vemos que no tiene parte imaginaria nuestra ganancia, pero logramos introducir nuestra ecuación de la frecuencia en esta acá, que si vemos esto es 2pi por rc está al cuadrado, entonces el 6 nos va a quedar. Entonces aquí esto al cuadrado nos va a cancelar todo esto, nos va a quedar un 6 al cuadrado
no, un 6 tan solo, y al final me va a quedar esto que sea 1 menos 1 entre 29. Este menos de acá se debe a los 180, al desfase de 180 que se da. Pero el factor en sí, B, lo vamos a ver como 1 entre B, se va a ver como 1 entre 29. Que este factor también se ve como R3 por RF. Entonces, con este simple análisis, nosotros lo que logramos calcular es la frecuencia y el factor de atenuación de nuestro circuito. Una forma muy básica. Aquí ya tenemos un ejemplo un poco más práctico en el que nos piden calcular RF y la frecuencia a partir de lo que ya cuenta nuestro circuito, que sería la resistencia R3 y nuestros capacitores. Entonces tan solo sería para la resistencia. Sabemos que R3 por RF es igual a 1 entre 29. Entonces podemos ver que era así. Sí. Vamos que si bueno, podemos invertirla y va a quedar como RF entre R3 igual a 29. Con esto lo que nosotros podemos hacer es, tenemos ya la resistencia R3, ok, entonces RF va a ser 29 veces R3. En este caso son 10K, entonces nos va a dar 290K como se ve acá. Y para nuestra frecuencia, tan solo igual con la resistencia R3, que es esta misma acá, tan solo lo metemos en la ecuación. 1 entre 2pi por R6 por 10K por 0,01 microfaradios, vemos que nos da aproximadamente 6,5 kHz. Eso por acá. Entonces ve que son, bueno, se puede observar que esto es un oscilador que tiene un análisis muy fácil. Ahora, acá tenemos otro ejemplo, que es lo mismo, dice, diseña un oscilador de corrimiento de fase en adelanto con una frecuencia de 300 Hz y un valor del capacitor de 100 nanofaradios. Entonces lo que nos están dando, en este caso es la frecuencia, tendríamos que calcular la resistencia. Entonces, ya nos están dando desde la frecuencia, podemos calcular nuestra R3 del sistema, que sería esta, que sería acá. Sí. Entonces venimos, son 300 Hz, lo metemos en la ecuación, despejamos 300 por 100 nanofaradios por 2pi por raíz de 6. Y nos queda 2,165, que se puso como 2.16K, y RF igual a 29 veces RE, entonces nada más lo multiplicamos por 29 y nos da 62.8K. Algo a tener en cuenta cuando se quiere simular eso es que tiene que tener un pico de arranque, que se debe usar otra zona para arrancarlo, pero eso lo explicó ya nuestro compañero anteriormente. Entonces, ahora prosigue mi compañera Gladys explicando el corrimiento en fase en atraso. Buenas tardes. Primero que todo, este es muy similar al que explicó Andy, con la pequeña diferencia que en lugar de ser un filtro paso alto es un filtro paso bajo. Entonces la idea para encontrar, digamos, el comportamiento o las variables que necesito introducirle para que se comporte como un oscilador es primero sacar la ganancia de la parte que es un paso bajo y posteriormente ya encontrar la ganancia que necesito en este para que me dé al menos una ganancia total de la unidad. Entonces, como les decía anteriormente, lo que queremos hacer primero es encontrar el VO de la salida del circuito entre el VX, que sería la entrada. Entonces, haciendo todo el análisis, encontramos que es nuestra expresión de acá. Siguiendo con un poco más de álgebra, llegamos a esto.
Posteriormente queremos sacar la magnitud para así encontrar las variables sin que nos afecte la parte imaginaria, y eso lo que hacemos es sacando raíz arriba y abajo del cuadrado de los componentes. Ok, también sabemos que para el filtro paso-bajas, el desfase que se da es de menos 180, contrario al del adelanto, que era de 180. Entonces lo que hacemos es aplicar arco tangente, digamos, tanto a la parte real como la imaginaria, para encontrar el ángulo de desfase. Entonces tenemos que la única forma de que el ángulo de desfase sea 180 es que el denominador sea 0. Entonces acá lo tenemos. Después hacemos un poco de álgebra y tenemos que esta expresión es igual a raíz de 10. Ya después de que tenemos la expresión equivalente a j omega, la sustituimos en la ecuación que teníamos para la magnitud y obtenemos aquí la ganancia para la parte obtenemos que la magnitud de la ganancia para la parte del filtro paso-bajas es de 1 entre 56. O sea que lo que hace es atenuar la señal. Entonces, para tener el factor de la unidad en el circuito total, sabemos que la ganancia total es la multiplicación de la ganancia del inversor por la ganancia del filtro paso-bajas. Entonces, como esta equivale a 1 entre 56, la ganancia del inversor tendrá que ser de 56 para poder llegar a la unidad total. Y para un inversor sabemos que la ganancia es RF entre R. Obviamente estoy hablando de la magnitud de la ganancia. Entonces la relación de RF con R es de RF equivale a 56 veces R. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el corrimiento en atraso. Y dice, diseña un oscilador por corriente de fase para una frecuencia de 1K. Además se usa una fuente de 12 voltios. Se escoge como valor de 100 nanos. Ahora encuentra el valor de R. Tenemos que F es igual a 1K y que C es igual a 100 nanofarads. Tenemos que la ecuación para encontrar R es esta. Entonces, tenemos el valor de F, que es un K y C, entonces sustituimos. Eso tiene que ser equivalente a 5,03 K. Y obviamente usamos la relación que habíamos encontrado antes, que RF era 56 veces R, entonces tenemos este valor de acá. Ahorita, posteriormente, haremos una simulación para verificar los resultados y que se genere la onda oscilatoria que queremos encontrar.
Bueno, obtenido este resultado, entonces yo prosigo con una simulación para comprobar que esto en la teoría, tanto como en la realidad, funciona. Bueno, después de pequeñas fallas técnicas, entonces aquí está la simulación. Primero le damos un chancecito a que la onda se empiece a ver, justo ahí, recordando lo que dijo Adrián al principio, que generalmente al simular este tipo de osciladores tienden a no empezar a simular y hay que ponerle un switch. En este caso, para que el ejemplo fuera más real, no se puso. Como podemos ver aquí, está la onda de la salida que genera los 12 pico, de pico a pico, y genera la ganancia total. Acá se ven las ondas por separado de cada filtro RC y podemos ver que realmente funciona. A continuación mi compañero va a mostrar el ejemplo que él preparó. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, gracias. En caso, como era el mismo que mi compañera Gladys, lo único que hice fue, para no saturar esto y mostrarte más, te dar un recorte de la simulación que realicé, de nada más las ondas, como se ven. En este caso, lo que me piden es con un amplificador específico a una fuente de 12 voltios, capacitor de 10 nanos, calcular la resistencia, ambas resistencias. Aquí ya me da una frecuencia, pero creo que se me corta un poquito, creo que es de 5 kHz, debería decir acá que la cuestión es que nada más venimos, lo despejamos, aquí están los 5 kHz, nos da una resistencia 1.3K aproximadamente, y esta va a ser 37.7K aproximadamente. Entonces venimos y lo montamos por 1.29, 37.6, venimos, montamos nuestro circuito, y este circuito debe tener una etapa previa para que inicie la oscilación, porque como explicó nuestro compañero José, desde cero él lo inicia por ser todo idealizado. Se realizó un proteo donde sí se puede ver sin esta etapa, donde él lo hace solo, y esto fue lo que trajimos. Bueno, acá se puede ver que hay diferentes canales, para A, B, C, y de la es la salida. Aquí empiezan las otras dos fases de mi animación. Nada más podemos ver que se me van mostrando las diferentes, donde el canal A es este, y se me van adelantando las fases también. Aquí venimos. Estos nos van a dar diferentes voltajes, pero para que se viera todo de la misma forma los cambié para que se viera como una ondita más linda, pero se puede ver que es lo mismo que hizo la compañera, solo que en cambio de ir en atraso van adelante este. Entonces muchísimas gracias y viene nuestro compañero Randy a proseguir con la presentación. Está bien, buenas tardes. A mí me correspondió exponer sobre el oscilador en forma de doble T. Voy a dividir mi exposición primero presentando la topología, luego conceptos teóricos que nos va a ayudar a comprender el funcionamiento del oscilador y por último una simulación. Bueno, en esta parte, esta es la topología del oscilador en doble T. Características fundamentales del oscilador. Es un oscilador con realimentación RC. Aquí podemos ver que aquí estamos las partes RC en el lazo de realimentación. Y está conformado de dos filtros en forma de T, de ahí su nombre. Los filtros, podemos ver aquí el de arriba, no sé si se aprecia bien, pero está compuesto por resistencia, capacitor y resistencia. Entonces vemos, si analizamos la respuesta en frecuencia, nos damos cuenta que es un pasabajas debido a este capacitor. Entonces aquí vemos la señal se toma del capacitor hacia el amplificador operacional. En la parte de abajo, compuesto por capacitor, resistencia, capacitor, la entrada al amplificador se toma esta resistencia, y si hacemos también el análisis en frecuencia,
la respuesta en frecuencia, vamos a ver que es un pasaaltas. Estos dos filtros en conjunto, como vemos están en paralelo, en conjunto lo que va a dar es una respuesta que corresponde a un filtro supresor de banda o muesca. Bueno, aquí me faltó también decirles que en esta parte, en la salida, están estas resistencias, que hay un divisor de voltaje con el voltaje de salida. Esta parte lo que va a proveer es una realimentación positiva al circuito, que es lo que va a permitir que oscile. Aquí, como les mencioné antes, está la respuesta, bueno, la salida del filtro de los dos combinados, digamos, los dos filtros en paralelo, el pasaaltas y el pasabajas. Entonces, esta es la respuesta que se obtiene, que es, vemos aquí, que es el supresor de banda. Y como la frecuencia central es igual a la frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia, yo voy a ampliar un poco más la fórmula en las siguientes partes. Aquí está. Esta es la fórmula de la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre 2pi RC por RC. Esta fórmula se deriva, recordando la resonancia, se da cuando la capacitancia y la resistencia se igualan. Entonces nosotros recordamos que para un capacitor en frecuencia, tenemos que es J, mega J, WC, y lo igualamos a R, pero hay que igualar la magnitud. Entonces aquí nos queda que es 1 sobre omega C por igual a R. Recordamos que omega es igual a 2πf, 2πf por C sobre la R, y despejamos la frecuencia. Y aquí obtenemos la frecuencia de resonancia, igualando la impedancia del capacitor a la resistencia, y nos da esta frecuencia central, que es la que corresponde al filtro, a la salida del filtro. Aquí yo puse los comportamientos para recordar un poco de los filtros. Los que utilizamos para el oscilador está el pasabajas, que queda una respuesta un poco más real, porque la ideal sería de esta forma, pero aquí está la respuesta ideal. Aquí tenemos la respuesta real, aquí está la respuesta real también del pasaaltas, y este no lo utilizamos, pero utilizamos el rechazabanda o muesca. Entonces estaríamos utilizando estos y para el funcionamiento del oscilador. Una parte importante para el correcto funcionamiento es seguir esta tabla que muestra las relaciones entre las resistencias y las capacitancias. Aquí vemos que si escogemos una capacitancia C, en la parte de abajo vamos a tener 2C, y con una resistencia R en el filtro de abajo vamos a tener R medios en esta parte. Esto se debe cumplir para tener una frecuencia de resonancia adecuada. O sea, la decía que ambos circuitos, como antes vimos, la respuesta del filtro era de esta forma. Para obtener esta frecuencia de resonancia, estos valores se deben cumplir correctamente. Aquí tenemos el desplazamiento de la fase. Vemos que en la frecuencia de resonancia exactamente, como el circuito se vuelve meramente resistivo debido a las teorías de la resonancia, entonces no hay un desfase. En el arranque del oscilador, anteriormente los compañeros todos mencionaron que habían problemas al principio. Entonces aquí podemos ver en la simulación que inicia con una pequeña onda que empieza a crecer hasta que se satura
a los puntos máximos de V saturación y V menos saturación. Esto tiene una explicación física de por qué sucede, y es porque debido a que si usted toma el oscilador y no le da un impulso como nuestro compañero de arranque, él por dentro no va a ser perfectamente simétrico, sino que va a tener pequeñas diferencias entre los transistores y partes internas, y también porque se puede, digamos, la oscilación inicial se debe al ruido que puede generar la fuente CD al encenderla, o diferencias de temperatura. Pequeños generadores de ruido o diferencias dentro del circuito provocarán que empiece a oscilar, y esta diferencia de oscilación va a ser pequeña y se va a ir amplificando lentamente en la entrada, porque esto se va a hacer, si tenemos el amplificador operacional, y esto se va a realimentar, entonces se va a dar aquí una pequeña diferencia producida por el ruido o por otras causas, digamos, diferencias de temperatura, y esta respuesta, bueno, esta entrada se va a ver amplificada en el lazo y va a ir creciendo. Entonces cada vez que se va amplificando, esto es lo que vemos acá, hasta llegar al punto de saturación donde ya el circuito nos oscila en los valores deseados. Igual, como mencionaron anteriormente, esto se puede corregir con un switch que dé un impulso en entrada. Aquí está el análisis de frecuencia de los filtros T. Aquí vemos la frecuencia central. Aquí está la frecuencia de resonancia también. Y aquí está la fase, cómo se ve. Como mencioné anteriormente, ya aquí en simulación se ve que en esta parte donde está la frecuencia de resonancia, los filtros se comportan meramente como si fuera una impedancia resistiva y no hay desfase. En el libro plantean una pregunta diciendo que qué pasaría si no se cumpliesen las relaciones entre las resistencias y las capacitancias que mostré anteriormente, sino que todos fueran iguales. Si uno los simula, lo que ve es que esta parte va a elevarse. Entonces eso es lo que sucede si uno simula con los valores todos iguales sin cumplir la relación entre las capacitancias, entre las capacitancias y las resistencias. Aquí está el circuito que simulé. Como ven, aquí están las capacitancias que cumplen la relación. Aquí está 47 nanofaradios y aquí cumple que sea el doble. Aquí estas resistencias de 6.8K y esta es la mitad de estas. Entonces aquí cumple la relación. Está alimentado con 12 voltios, y aquí está la parte, la rama D, que nos permite que haya una realimentación positiva. Esta parte es útil, la podemos controlar también para ver, recordando también la salida del amplificador, que inicialmente va creciendo, bueno, es pieza mínima y empieza a crecer. Controlando esta parte se puede disminuir este tiempo de arranque, o sea, se puede poner una amplificación, una reorientación mayor, y entonces el tiempo disminuye. Ok, eso fue todo para la presentación del oscilador tipo T. En nombre del grupo me despido. Esta fue una presentación del grupo de integrados. Muchas gracias.